Te doy la bienvenida a este curso de SQL para convertirte en analista de datos. Vamos a entender entonces cómo usamos SQL en el día a día de un analista de datos, qué es SQL y cómo se interrelaciona con bases de datos y motores, y cuáles son los motores de bases de datos, y alcanzaremos a ver sentencias SQL usadas para el análisis de datos. Te quedarás con algunas hojas resúmenes que te ayudarán a tener fresco todo lo básico de SQL y poder analizar de forma fresca y dinámica los datos que necesites. Las dos formas más comunes en la que necesitarás usar SQL es para hacer análisis ad hoc, análisis que son a pedido, y para compartir análisis de datos. Los análisis ad hoc generalmente son para resolver una pregunta en particular, como por ejemplo que un compañero de trabajo o un jefe o líder de área necesite análisis de algún tipo de dato en particular. Entonces no necesitarás un reporte en donde dediques muchas horas, sino más bien responder una pregunta en particular. Ahora bien, si respondes la pregunta que está necesitando esa persona y necesita indagar un poco más en los por qué, entonces tal vez necesites ir un poco más profundo y hacer un análisis más complejo, y aquí puedes usar distintas herramientas o lenguajes de programación como Python o R. En el segundo ejemplo, que se trata más bien de compartir, puede ser el caso en el que un jefe de área de marketing o de negocios te pregunte algo en particular y que esa información o ese análisis sea muy útil para él. Entonces precise que le compartes este detalle y tal vez quiera armar algún tipo de reporte o dashboard en base a esa información. En esos casos puedes conectar tu fuente de datos a Excel, o también puedes directamente generar un dashboard o un reporte en una herramienta de visualización de datos como ser Power BI o Tableau o Data Studio. De esa forma puedes extraer los datos en tiempo real directamente a la herramienta y luego trabajarla haciendo un modelo de datos y generando visualizaciones donde pueda interactuar el usuario. Ahora entonces comprendamos bien de qué se trata SQL. SQL significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Se le llama comúnmente SQL. En resumen, es un lenguaje que puedes comprender tú y la base de datos. Una pregunta muy común es ¿cómo descargas SQL para poder practicar con él? En realidad, SQL es un lenguaje, así que haces uso de SQL, pero no es algo que puedas instalar. Para poder hacer práctica y uso de SQL, necesitas un editor y una base de datos. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son colecciones de datos organizados. Grandes compañías usan bases de datos para almacenar los datos que generan sus propios negocios. Generalmente ingenieros en datos y programadores se encargan del desarrollo y la arquitectura de las bases de datos. Ya que hablamos de volúmenes de datos muy grandes, no queremos tener archivos de texto o Excel porque tienen un límite de datos muy pequeños, y una base de datos puede tener un límite muy grande. Una vez que los ingenieros de datos y los programadores y desarrolladores se encargan de la base de datos, como analista puedes ingresar y extraer datos para analizarlos. Ahora, un ejemplo sencillo de cómo usar una sintaxis SQL. Vemos aquí que tenemos distintas tablas para distintos canales de YouTube en este caso, y en esta tabla vamos a encontrarnos con que cada registro se trata de un usuario y tenemos como columnas el nombre, el identificador, los comentarios y cualquier otro dato. Esta es la sintaxis básica para consultar datos. Select name from Data Nerd Channel. En este caso el select es seguido por el nombre de las columnas que queremos que traiga la consulta, y el from nos dirá de qué tabla estamos trayendo. En este caso tendríamos este ejemplo de resultado. SQL puede ser usado para varios motivos y se usa mucho para analizar también. En este caso estamos usando el select que vimos antes y agregamos un filtro con where, trayendo solamente los nombres de los usuarios que tienen más de 100 comentarios. Podemos también usarlo para insertar y de este modo almacenar más información. En este caso vemos cómo es esta sentencia de insert into, y definimos la tabla y los nombres de las columnas y luego los valores separados por comas. Otro ejemplo es que podemos actualizar la información de una tabla. En este caso tenemos un comentario nuevo, podemos usar la sentencia update, a donde apuntamos la tabla, y luego set para definir el valor según la columna, y luego where para filtrar a dónde es que queremos cambiar este valor.